Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, el momento de la jubilación complica la realidad de un alto porcentaje de mexicanas y mexicanos que no cuentan con los medios económicos para hacer frente a los gastos que implica esta etapa de la vida. En Acción Nacional somos conscientes de la importancia que tiene para todas y todos los trabajadores el contar con una pensión digna al momento de su retiro. Por ello, en julio pasado presentamos una iniciativa integral de reformas en la materia y a pesar de que desafortunadamente en este dictamen no se retoman el total de nuestras propuestas, sí podemos afirmar que hay más coincidencias que diferencias en este tema. Actualmente, en comparación con otros países, nuestro sistema de pensiones se encuentra dentro de los peores. De acuerdo con la OCDE, en México la tasa de reemplazo es del 30%, cuando el promedio de los países es del 60%. Los diferentes factores que inciden en las tasas de reemplazo, como los bajos salarios, la situación económica y la nula capacidad de ahorro, están provocando que no se cumplan las expectativas de los trabajadores de contar con el dinero suficiente para satisfacer sus necesidades cuando se retiran de la actividad laboral. De ahí la importancia de realizar los ajustes necesarios para incrementar la tasa de reemplazo, la cual con esta reforma se estima que aumentaría un 40% con el incremento gradual de la aportación a la cuenta individual de los trabajadores de 6.5 al 15%. También vemos favorable que se reduzca paulatinamente el umbral de semanas para obtener una pensión al pasar de 1,250 a 1,000 semanas de cotización para el 2031, con una excepción de 750 semanas para las primeras generaciones. Por otro lado, hay una situación que no vemos factible. La reforma establece un monto máximo en las comisiones que cobran las administradoras de fondo para el retiro, las AFORES, aplicando el promedio aritmético de las comisiones cobradas en Estados Unidos, Colombia y Chile. Diversas opiniones coinciden en que esta medida ocasionará distorsiones en el mercado y alteraciones en la libre competencia al establecer un control sujeto a condiciones ajenas a la realidad mexicana que va en contra de la Constitución y de la misma Ley Federal de Competencia Económica. Nos queda claro que las comisiones que cobran las AFORES han sido históricamente elevadas y que aunque han bajado a la mitad, deben bajar aún más de forma gradual, ya que representan una carga que afecta el ahorro de los trabajadores. Sin embargo, consideramos que el método que se plantea en esta reforma no es el correcto, pues la disminución de las comisiones debería realizarse mediante el fortalecimiento de una verdadera competencia entre las AFORES y con alternativas de carácter regulatorio, no a través de un control de precios que toma como referencia las comisiones de otros países. En lo general, coincidimos en que este dictamen es una gran oportunidad para apoyar a la clase trabajadora, por lo que las y los legisladores de Acción Nacional votaremos a favor de esta reforma, aunque se presentarán reservas sobre los temas en los que no estamos de acuerdo, así como en los que consideramos que con esta reforma se deben fortalecer. En ese sentido, no podemos dejar de señalar las afectaciones de la crisis sanitaria y económica han provocado en los sectores productivos y por ende en las empresas. Por ello, debemos reconocer el esfuerzo que realizarán para incrementar gradualmente las aportaciones patronales del 5.15% al 13.87% en favor de la clase trabajadora. En ese contexto, consideramos necesario incluir un esquema de estímulos fiscales para que las aportaciones patronales puedan deducirse, logrando con ello apoyar al sector productivo. Compañeras y compañeros, el tema de las pensiones debe verse como un tema que va de la mano del empleo. No olvidemos que nuestro país tiene altos índices de informalidad, los cuales se están incrementando como efecto de la pandemia. Y si esta reforma pretende avanzar en el otorgamiento de una pensión digna para las y los mexicanos, es necesario complementarla con otras propuestas que van encaminadas a la recuperación de los empleos que se han perdido
y de las micro, pequeñas y medianas empresas que han cerrado en esta pandemia. Legislemos en favor de las trabajadoras y los trabajadores. Es cuanto.